La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Seguimos, continuamos, Cuaresma presente, y cada experiencia cuaresmal, cada día, cada momento, somos invitados a vivirlo de manera abierta a la acción de Dios, a la misericordia. Hoy me centro en el tema familia, porque también la familia está llamada a vivir esta Cuaresma. Hoy voy a hablar acerca de fortalecer la vida familiar en Cuaresma. La vida familiar hoy en día se nos va deteriorando en la medida que nos vamos distanciando del Señor, en la medida que vamos adentrándonos a esta o nos vamos dejando llevar por esta sociedad con su ritmo acelerado, consumista, más de ser proveedores, menos de ser acompañantes de nuestros hijos o de nuestro cónyuge. El Papa León XIV, en su mensaje en este tiempo de Cuaresma, en una parte dice lo siguiente: la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. El Papa León XIV nos hace un llamado fuerte, especialmente a la familia, especialmente al matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar como centro de la vida familiar a Jesucristo. Necesitamos cristianizar nuestros hogares. Necesitamos evangelizar a nuestro cónyuge o que nuestro cónyuge nos evangelice a nosotros y nosotros evangelizar a los hijos o los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar ese impulso de fe, ese impulso de fe, ese impulso que nos promueva a ir a la iglesia, a orar en familia, ese impulso que nos promueva a vivir y adentrarnos a una vida sacramental más dinámica, ese impulso de fe que nos lleva a ¿qué? Al amor, al perdón, a la reconciliación. Y tenemos una gran tentación: las inquietudes y distracciones cotidianas, el mundo del placer, el mundo del hacer, el mundo del tener. Querido amigo y amiga, la familia necesita recobrar la fe, porque la fe en la familia crece a través de momentos hermosos como la oración. Por ejemplo, rezar el Vía Crucis en casa, ir a la parroquia cada viernes de Cuaresma como familia y rezar el Vía Crucis. El compartir la palabra de Dios en nuestros hogares. Hay que entender algo. La familia nace de la promesa matrimonial. Y como la familia nace de la promesa matrimonial, lo primero que tenemos que revisar, aquellas familias donde todavía está presente papá y donde todavía está presente mamá, donde todavía se cultiva el amor conyugal. A veces imperfectamente, con conflictos, con dificultades, pero ahí está presente el amor conyugal. La Cuaresma, la familia tiene que aprender a verla como un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo a convertir el corazón, un tiempo a renovar la vida familiar, un tiempo a renovar la vida conyugal. El amor siempre ofrece nuevas oportunidades. ¿Qué significa esto? El amor siempre nos promueve a empezar de nuevo. A veces trato parejas, por ejemplo, matrimonios, y les tengo que decir, miren, es tan fuerte la crisis que están viviendo que entre ustedes dos se ven como enemigos. Y ustedes dos no son enemigos. Pero el diablo ha metido esa idea de que tu esposa es tu enemiga, de que tu esposo es tu enemigo. Por lo tanto, trátale mal, oféndele, hiérele, maltrátalo. Me refiero a personas que dicen ser católicas, me refiero a personas, matrimonios que están en comunidades eclesiales, me refiero a matrimonios que sirven en las parroquias,
Pero Satanás se viste de ángel de luz y lo primero que va sembrando en el corazón de una esposa, de un esposo, es la enemistad. Por lo tanto, la cuaresma tenemos que aprender a verla desde la óptica del matrimonio y de la familia como una hermosa oportunidad para reparar relaciones, como una hermosa oportunidad para entender el proyecto de Dios para la vida del matrimonio y la familia. Vamos al fundamento bíblico. Yo tengo aquí mi Biblia, el Salmo 127. Son únicamente 6 versículos. Salmo 127 no es un salmo muy extenso. Dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde. Y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Un regalo del Señor son los hijos. Recompensa, el fruto de las entrañas, como flechas en mano del guerrero, son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar, sus contrarios no lo harán callar. Hermoso Salmo 127. La propuesta cuaresmal para la familia, para el matrimonio, es dejar que el Señor construya nuestros hogares. O en otras palabras, construir sobre la roca. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. En vano se esfuerza un esposo, una esposa que simplemente se limitan a ser proveedores, a tener un buen carro, un buen trabajo, a promover un negocio, luego otro. Vanidad de vanidades. En vano te levantas tan temprano tú como papá, como mamá, y matriculas a tus hijos en una buena escuela, en un buen colegio, en una buena universidad, quizás académicamente una institución muy cara porque su nivel educativo es muy bueno, es una escuela bilingüe y todo lo demás. Pero hay un vacío en tu hogar, hay un vacío grande. Pensemos un poco en nosotros, pensemos un poco en esta realidad familiar. ¿De qué sirve en nuestros hogares que quizás decimos, bueno, estamos en cuaresma? ¿De qué sirve ayunar en nuestra casa si no nos dirigimos la palabra? Si no creamos un ambiente de interacción sana, si siempre impera el grito, la palabra ofensiva, el sarcasmo, si siempre estamos ofendiendo, si no tenemos la capacidad de ser tolerantes ante lo que se nos está diciendo, sino que reaccionamos abruptamente, nos violentamos. ¿De qué sirve evitar comer o abstenernos de carne roja los viernes y no generar vínculos? ¿De qué sirve ir a la iglesia si en casa no hay un verdadero sentido de reconciliación, si lo que más impera son los resentimientos? Si no le dirijo la palabra a mi cónyuge, no le dirijo la palabra a alguno de los hijos, no le dirijo la palabra a mi hermano, mi hermana, y todo ese caos. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Familias, la cuaresma no es un maquillaje. No, la cuaresma es una cirugía del corazón. La cuaresma me confronta ¿con qué? Con que tengo que aprender a rasgar mi corazón. Lo que he dicho en muchos mensajes es en esta cuaresma sobre el profeta Joel. Rasguen el corazón más que sus vestiduras. O sea, la cuaresma me confronta con una realidad. No soy perfecto. Mi matrimonio no está integrado por 2 personas perfectas, no. Mi familia, mis hijos, no son perfectos, porque yo no soy perfecto. Entonces, la cuaresma me confronta con ese sentido de imperfección. No puedo quedarme de brazos cruzados pretendiendo que eso es normal. No. Dios no quiere una familia en esta cuaresma, por decir así, decorada. No, Dios quiere una familia reconciliada. Dios quiere hogares en esta cuaresma donde tengamos la capacidad de orar juntos, donde tengamos la capacidad de escucharnos,
donde tengamos la capacidad de perdonarnos, donde tengamos la capacidad de acompañarnos. Tu dolor es mi dolor, tu necesidad es mi necesidad, tu alegría es mi alegría. Ese es el tipo de familia que espera el Señor que desarrollemos durante esta Cuaresma. No una familia que se agrede, que se ofenden los unos a los otros, no. El primer templo de la fe es la casa. El primer lugar de oración es la casa, es la familia. ¿eh? Por eso la Iglesia Católica en su magisterio nos enseña y nos plantea la familia como una iglesia doméstica. ¿Cómo se transmite la fe en el hogar? ¿Con discursos? No. ¿Con sermones? Mucho peor. La fe en el hogar se transmite a través del ejemplo. A través del ejemplo. Que miren, por ejemplo, a un papá y a una mamá. Y hago referencia a la figura paterna y materna porque en fidelidad a la enseñanza doctrinal de la Iglesia Católica, dice el Catecismo, que los primeros evangelizadores, los primeros catequistas en la vida de los hijos somos papá y mamá. Entonces, ¿cómo se transmite la fe en el hogar? Pues papá y mamá tomando conciencia de su misión. La misión de un papá y de una mamá no solamente es preparar a los hijos para la vida terrenal, es prepararles para la vida eterna. Y prepararles para la vida eterna a través de un buen testimonio. Un testimonio de entrega, un testimonio de servicio, un testimonio basado en la tolerancia, en la prudencia, en la alegría, en el buen discernimiento, en todas esas capacidades espirituales que el Señor nos va dando. En la carta a los Colosenses, San Pablo escribe una frase lindísima, el capítulo 3, el versículo 14. Búsquelo en su Biblia, remárquelo si es posible. Colosenses capítulo 3, versículo 14, San Pablo dirá, por encima de todo, me gusta cómo comienza, por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad, por encima de todo, por encima de tu enojo, por encima de tu resentimiento, por encima de tus complejos, por encima de tus heridas, el amor. Porque el amor es el vínculo de la unidad. ¿Por qué el enemigo no destruye las familias con grandes tragedias? Satanás va destruyendo la familia con cosas muy sutiles. Voy a mencionar algunas. La indiferencia afectiva. No cultivo la afectividad. Ni con mi cónyuge, ni con mis hijos, ni con mis hermanos, ni con mis padres. No cultivo la afectividad. Es increíble cómo un ser humano normaliza el cero contacto físico, el cero expresar un te amo, un te quiero, un te admiro. Es increíble, pero hay seres humanos que han hecho la indiferencia afectiva como un estado de vida. Otro, los silencios prolongados. No dirijo la palabra, me da lo mismo, no escucho, no tengo ese interés por conocer al otro. Otro forma como el enemigo va destruyendo sutilmente la vida matrimonial y familiar, las palabras hirientes. Mejor hubiera parido un rollo de alambre que haberte parido a ti. No sé cómo me pude haber metido con un hombre, con una mujer como tú. Basura, inútil. Palabras hirientes, poco a poco. Dame el divorcio y vas a ver, tráeme los papeles y ya te lo firmo. Eres un inútil, no sirves para nada ni en la cama. Palabras hirientes. Eres un estúpido, una estúpida. Un papá o una mamá a alguno de sus hijos o a los hijos. Palabras hirientes. Van carcomiendo, van golpeando el autoestima. Y ay, lo que hoy pasa, la falta de tiempo. No tengo tiempo para escucharte, no tengo tiempo para trivialidades, no tengo tiempo para caminar contigo, no tengo tiempo para ir a la escuela, al colegio, a traer calificaciones, no tengo tiempo para salir, no tengo tiempo para que salgamos como pareja, ni mucho menos como familia, no tengo tiempo porque estoy cansado, porque tengo mucho trabajo, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, no tengo tiempo. No tengo tiempo.
Una familia no se rompe de golpe, ¿no? Se va enfriando poco a poco, poco a poco. La rutina, la falta de diálogo, la falta de expresiones afectivas va menguando. Muchas veces el silencio puede ser más violento que un grito. ¿Sí? Ese silencio que marca que te lleva a ser indiferente, que no tienes la apertura para escuchar, para compartir ese silencio. Habla pues, di lo que quieras de todos modos. Yo he llegado a una conclusión, que donde no se dialoga, el amor se asfixia. Donde no se dialoga, el amor se asfixia. Por eso es válido pensar en la Cuaresma como una oportunidad. Por ejemplo, emprender el camino, motivar en el núcleo familiar a tener momentos de oración. Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dirá una frase muy linda: donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré. O sea, motivar al cónyuge, a los hijos, a tener momentos de oración. ¿Por qué? Porque la oración da vida, la oración da fuerza. No hace falta rezar un rosario de manera perfecta, un Vía Crucis de manera perfecta. No, simplemente hace falta ser creativos para generar un estímulo hacia la oración en la familia. Una familia que no ora junta se va desintegrando lentamente. Por eso hay que buscar momentos para orar, tanto como pareja como familia. Tenemos que buscar momentos para orar. Me gustó una frase que encontré que dice: cuando Dios entra en la sala de una casa, el rencor sale por una puerta. Me gustó mucho esto. Cuando Dios entra a la sala de una casa, el rencor sale corriendo por la puerta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer oración en familia? No simplemente oración por la familia, sino oración en familia. No simplemente oración por el cónyuge, sino oración con el cónyuge. ¿Cuánta necesidad hay? Educarnos en familia en el tema del ayuno. Yo creo que ayunar de la soberbia sería un buen signo. Ayunar desde una perspectiva de reconocer que me he equivocado, reconocer que he fallado, porque el verdadero ayuno comienza en la lengua. En la lengua, ahí comienza el verdadero ayuno. ¿Cuántas heridas siguen abiertas por una frase que se ha dicho sin pensar? Por una reacción, por un tono de voz inadecuado que se utilizó en algún momento. Cuaresma para la familia tiene que ser un camino de examen de conciencia. Un camino de examen de conciencia. Un papá, una mamá haciéndonos examen de conciencia. Unos hijos también haciendo examen de conciencia. Pensando en que me he equivocado. ¿Por qué soy así? ¿Qué aspectos de mi vida, de mi historia de vida, no he trabajado? Podríamos adentrarnos a una experiencia de ayuno en el cual pudiera ser el hecho de voy a ayunar de frases negativas. No voy a decir frases negativas, no voy a gritar, voy a hacer ayuno en mi casa, no murmurando, no quejándome, no siendo una persona violenta, agresiva. Voy a ayunar desde la escucha, voy a aprender a escuchar sin interrumpir. Esos son los tipos de ayunos que necesitamos hoy, tanto en el matrimonio como en la familia. San Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 32, menciona dos cosas. Dice: sean bondadosos y compasivos como es el Señor. Eso aplicarlo a la vida familiar. ¿Por qué? Porque hay que aprender algo en relación al perdón. Perdonar no es perder, es salvar lo que todavía aún vale.
la pena salvar. Por eso es necesario entender que el perdón no nos hace débiles, nos hace libres. Y el perdón es un camino cuaresmal. Entonces es como hacer un replanteamiento de cómo llevar nuestra vida en el hogar. Aprender a mirar al otro con amor. La limosna. Aprender a dar lo bueno de mí a los demás. A dar lo que siempre digo en las conferencias cuando me invitan a matrimonios y familias, a dar la mejor versión de mi propia persona, empezando en mi hogar. Una mejor versión puede ser más paciente, un poco más alegre, más abierto al diálogo, más involucrado en las acciones de casa, en las actividades, en la cocina, lavando un plato, sentándome con el hijo o la hija a hacer tareas, revisar cuadernos, escucharle, atender al cónyuge, mostrar ese esmero. Toda familia no necesita ser perfecta. Lo que se necesita es hacer presencia, ser un papá, una mamá presente en la vida de los hijos, ser un hijo, una hija presente en la vida de sus padres. Por ejemplo, una práctica podría ser comer juntos sin el celular al lado, podría ser, escuchar sin interrumpir, podría ser, agradecer más que criticar. O sea, son elementos esenciales que la Cuaresma nos propicia. ¿Para qué? Para saber entender que la Cuaresma es pausarnos para meditar, para autoevaluarnos, para discernir como familia. Es como un ejercicio cuaresmal podría ser el siguiente. Nos reunimos en casa y la pregunta común, ¿en qué consideras tú que necesito mejorar y por qué? Pregunta cuaresmal. A ver, papá preguntándole al resto de la familia, a ver hijos, a ver mujer, ¿en qué consideran ustedes que necesito mejorar? Y tú tomas una hoja de papel y un lápiz y vas anotando, mira papá, mira, creo que necesitas mejorar en esto, esto y esto. No te pongas a la defensiva, simplemente escucha. Simplemente escucha. Luego, a solas, cuando ya hemos terminado esta experiencia, cada quien ha dicho lo que el uno y el otro necesita mejorar, en silencio hacemos un momento de oración. Padre, te damos gracias por este momento. Tú sabes lo que a cada uno de nosotros se nos ha dicho lo que necesitamos mejorar. Derrama la gracia de la humildad, la sencillez y ayúdanos a interpretar estas realidades humanas que se nos han señalado. Oh Señor, dame la conciencia para trabajar con ellas para ser mejor persona. Amén. Punto. Punto. Eso es un ejercicio cuaresmal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar siempre es la reconciliación. La cruz no divide. Cristo murió para reconciliar. La cruz nos abraza. Entonces, vivir en esa misericordia en la familia. La familia, escúchame bien, la familia que vive la Cuaresma unida, celebra la Pascua abrazada. Sí. El perdón, la reconciliación son experiencias pascuales. El escuchar sin interrumpir es una experiencia pascual para aquel que te está hablando y que tú no le estás interrumpiendo. Y para ti también. Entonces, cada vez que nosotros vivimos la Cuaresma, estamos llamados a entender y a ver la Cuaresma como una hermosa oportunidad para adentrarnos a una vida de fe más dinámica, a construir familias más unidas, matrimonios más firmes, más consolidados. Pero la clave está en ti. Tu capacidad de ver la Cuaresma, esta Cuaresma, como una oportunidad. Una oportunidad para promover momentos de oración, una oportunidad para vivir a profundidad en casa, en familia, el ayuno, una oportunidad para generar una experiencia de limosna, de libertad. Todo eso construye la vida familiar, la vida matrimonial. No sé tú si vas a ser
eh, esos consejos que he compartido contigo. No permitas que tu autosuficiencia, no permitas que tu ego sea más fuerte que el amor. No permitas eso. Muchos matrimonios terminan en divorcio porque fue más grande el ego que el amor. Así que a ustedes les animo. Espero que lo que hoy he compartido sea herramienta para empezar a fortalecer la vida familiar en esta cuaresma. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.